Y el mundo todavía no termina de definir la situación que Estados Unidos provocó en Venezuela. Se está hablando de la construcción de un nuevo orden mundial. Claro, los organismos internacionales, multilaterales, no están tampoco siendo eficientes para poder dar una respuesta a un presidente que está aplicando una nueva doctrina. La seguridad estadounidense es una suerte de... se aplica en todo el planeta, en particular en el hemisferio occidental, del que Estados Unidos dijo que le pertenece. Y lo cierto es que hay muchas preguntas para hacerse sobre hasta dónde es legal lo que está haciendo Donald Trump y qué puede pasar de aquí en más. Por eso tenemos en comunicación a Fernando Estrafase, que es el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, para que nos haga una primera lectura sobre estos acontecimientos. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por el llamado. ¿Estamos ante un nuevo orden mundial? Seguramente estamos en una trayectoria de crisis del orden establecido, de ese orden que después de la guerra, el orden de posguerra, diseñaron los vencedores y que los aliados, y que se estructuró en lo que entendemos por Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, pero sobre todo lo que entendíamos hasta hace poco como un orden internacional basado en reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera no puede hacer lo que se le ocurre, sino que tiene que atenerse al Estado de Derecho internacional. Desde hace algún tiempo están ocurriendo movimientos tectónicos en ese orden internacional, y lo que ocurrió la semana pasada con la extracción de Maduro de Venezuela, de manera muy eficaz, por cierto, puso en crisis a las propias instituciones internacionales que a lo largo de muchos años, mediante la diplomacia, mediante la demanda en foros internacionales, no lograron romper esa inercia de la dictadura en Venezuela. Y Estados Unidos claramente lo logró. Dicho esto, al mismo tiempo manifestó su defección, de alguna forma, de esas instituciones internacionales y de esa forma de derecho internacional para llevar adelante esas operaciones. Aunque es verdad también que justificó la extracción de Maduro en la doctrina más penal que de derecho internacional, es decir, identificándolo como un jefe del narcotráfico y por lo tanto alterando los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que el devenir próximo de las etapas en Venezuela, como señaló el canciller norteamericano Marco Rubio, van a marcar un poco la legitimidad final de este accionar. Se trató exclusivamente de un movimiento para extraer a Maduro y establecer una relación, restablecer una relación de Estados Unidos con el país, especialmente basada en el petróleo, o hay una transición democrática en marcha. Todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, pareciera que esto no es solamente Estados Unidos-Venezuela, ¿hay también un reorganizamiento de alianzas en toda la región o en todo el mundo? Mira, ese orden internacional del cual hablábamos, basado en reglas, parece estar progresivamente siendo reemplazado por lo que se llama la teoría de áreas de influencia. Áreas de influencia que podrían estar distribuidas en tres grandes tercios, de manera muy brutal, lo digo, ¿no? América para los americanos, esta es la doctrina al que el colega señalaba recién en la introducción, la vieja doctrina Monroe de 1800 y pico de América para los americanos, con un Trump que la resignifica como doctrina Donroe por su impronta. Todo Asia y el sudeste asiático bajo la influencia de China, y el área de Europa Central, sobre todo más Rusia, bajo la influencia de Putin. Esta noción de las áreas de influencia, sostenida más en acuerdos bilaterales entre las potencias que pueden imponer orden dentro de esas áreas de influencia por sobre el derecho internacional, es la evolución a la que estaría yendo el mundo y poniendo en crisis las actuales instituciones internacionales. Sí, de hecho, el propio Trump viene cuestionando abiertamente a estas instituciones por su incapacidad de dar respuestas, y de hecho él mismo se puso al frente
del intento de resolución de conflictos que la ONU llevaba años sin poder resolver, como el conflicto entre Israel y Gaza, lo mismo entre Rusia y Ucrania, el tema del desafío a la seguridad que representaba Irán. Digamos, ¿hay algo de la propia expansión de Trump que le daba la razón sobre el funcionamiento de esas organizaciones? Es muy cierto lo que decís y por eso el dilema que se plantea, muy especialmente en el caso de Venezuela, es el que se conoce como dilema del bien superior y es muy intuitivo, justifica el hecho de exitosamente haber extraído a un dictador de nuestra región y seguramente vinculado con el narcotráfico, el hecho de haberlo llevado adelante esa extracción bajo una, llamémosla, tecnología política alternativa por encima de las instituciones. Este es el debate que hoy el mundo se está dando. Y al mismo tiempo nos plantea otro dilema. En el caso de Maduro, definitivamente no hay nada que discutir de que Venezuela es una dictadura sangrienta, y yo hasta diría que la acción de los Estados Unidos rompió la inercia de manera exitosa. La pregunta que nos hacemos es si estas nuevas reglas, mucho más fácticas, mucho más basadas en el ejercicio del poder real, a países que no tenemos ese poder real, nos convienen o no. Hoy nos encuentra quizás de un lado más favorecido, porque todos estamos en contra del gobierno de Maduro. La pregunta es a futuro, ¿no? Me quedo pensando en el pueblo de Venezuela, si ya pasó lo peor para ellos, para el ciudadano de pie, o todavía les falta atravesar una situación más crítica. Sabés que el pueblo de Venezuela protagonizó y todavía sigue protagonizando el exilio más grande de la historia. 8 millones de venezolanos salieron de Venezuela, superior al de Siria, ustedes recuerdan, donde salieron 5 millones. ¿Se acuerdan esas largas marchas por Europa, cruzando vías del tren, por Alemania y demás? Entonces, en primer lugar, ya tuvo su primer martirio. Pero en estos días se están manifestando, hay presencia de persecuciones, de una inestabilidad interna que no está nada garantizada ni para los opositores que están en la cárcel, ni para ciudadanos de a pie que están libres, pero que son monitoreados en sus opiniones, detenidos en la calle. Yo creo que el orden interno de Venezuela todavía está en proceso y por eso también el canciller Rubio de Estados Unidos señaló que se proponen 3 etapas en la intervención de Venezuela. La de estabilización, que es la que estamos viviendo, que tiene mucho que ver más con las relaciones económicas con Estados Unidos, la de recomposición, que podría involucrar la liberación de los presos políticos, y en tercer lugar la transición, que como dijo él probablemente se solape con la segunda, pero no hay garantías todavía de que el pleno Estado de Derecho y de las libertades volvieron a Venezuela luego de la extracción de Maduro. Fernando, y para cerrar, vos mencionabas el caso argentino. La sensación que uno tiene es que ahora las reglas de juego son, como vos decías, a nivel bilateral, pero no solamente países, a nivel persona. El gran problema es que si cambian los actores, la incertidumbre que se abre para un país es enorme. Está muy bien lo que decís. Hace tiempo que vivimos lo que se llama la presidencialización de las relaciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de las instituciones pesan mucho más esas relaciones personales a las que vos te referías, los acuerdos de líderes. Y muchas veces son muy beneficiosos y producen atajos y diagonales donde las instituciones, por proceso burocrático, por tiempos institucionales, tardan mucho más y a veces son ineficaces, como señalábamos en el caso de Venezuela. Pero como vos bien decías también, cuando los acuerdos dependen exclusivamente de las personas, están a merced de lo que eventualmente ocurra con las personas o de los cambios de opinión de las personas. Por eso, para un país de ingreso medio y que es tomador de reglas, no es generador de reglas, desde la Segunda Guerra Mundial históricamente fue mejor contar con un contexto internacional basado en reglas.
pero no podemos negar que el mundo está cambiando y por eso también hay que tener como país reflejos importantes para reaccionar a ese cambio en el mundo. Gracias, Fernando, por el análisis. Nos aportaste muchos datos para seguir pensando sobre el tema. Hasta cualquier momento. Que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias.